Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por habernos traído con bien a este lugar. Gracias porque tenemos tu palabra, una guía segura en un mundo que parece andar sin rumbo. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu al estudiar tu palabra esta noche. Que no regrese a ti vacía, sino que cause el impacto que tú quieres que cause. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles esta noche a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer los versículos 37 al 39. Mateo 24 y el versículo 37 hasta el versículo 39. En nuestro tema de ayer estudiamos en cuanto a la destrucción de Sodoma y Gomorra y nos dimos cuenta que la destrucción de las ciudades de la llanura representa una destrucción mayor cuando Cristo venga por segunda vez. El tema que vamos a estudiar esta noche es similar al que estudiamos anoche, solo que no vamos a hablar de Sodoma y Gomorra, sino que vamos a hablar del diluvio. Leo empezando el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esa es tipología. Como fue allá, será en el futuro. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que ocurrió en los días de Noé ocurrirá de nuevo hacia el final de la historia. Es lo que se llama tipología. Lo que sucedió en el pasado ocurrirá en el futuro también. Ahora, para entender lo que vamos a estudiar, tenemos que regresar al libro de Génesis, porque allí es que se relata la historia del diluvio a la cual se refirió el Señor Jesús. Así que regresemos a Génesis, el capítulo 6, y estudiemos primero lo que ocurrió en el pasado y luego vamos a analizar algunos aspectos en cuanto a lo que va a ocurrir en el futuro. Vamos a leer Génesis 6 y el versículo 5 y después de eso vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice allí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Parecido a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Según notamos en nuestro estudio de ayer, fíjense las expresiones. La maldad era mucha. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora es importante notar que los pensamientos eran inicuos, según dice aquí. Pero el pensar mal lleva a actuar mal. Y por eso en los versículos 11 y 12 encontramos el fruto de los malos pensamientos que tenían los antediluvianos. Dice allí en el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando la Biblia usa la palabra camino, simbólicamente está hablando de conducta, es decir, el diario caminar. Así que aquí dice: se corrompió la tierra delante de Dios, llena de violencia, estaba corrompida, repite de nuevo, toda carne había corrompido su camino o su conducta sobre la tierra.
Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo es que el mundo pudo llegar a esta condición en solo aproximadamente 1500 años desde la creación, cuando Dios creó un mundo absolutamente perfecto? Para contestar esta pregunta necesitamos ir a los 2 capítulos que aparecen antes del capítulo 6. En el capítulo 4 de Génesis encontramos la genealogía de Caín, es decir, la lista de descendientes de Caín. Esos son los impíos, porque Caín era malo, según 1 de Juan 3:12. Luego, en el capítulo 5 de Génesis, tenemos el linaje de Set, que es el linaje de los justos. Es decir, en el capítulo 4, el linaje de los impíos. En el capítulo 5, el linaje de los justos. Y luego tenemos en Génesis 6, lo que sucedió. Era el plan de Dios que los justos se mantuvieran separados de los injustos. Pero lamentablemente la Biblia dice que los justos empezaron a entremezclarse con los injustos. Noten Génesis 6, 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, que son los descendientes de Set, el linaje de los justos, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, 3 mujeres inicuas se mencionan en el linaje de Caín, dice, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La razón por la cual el mundo llegó a la condición en la cual estaba, donde había muy pocos justos, es porque los fieles de Dios se casaron y se relacionaron con las mujeres infieles del linaje de Caín. Por eso el apóstol Pablo dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque últimamente lo que sucede no es que los incrédulos se vuelven crédulos, sino que los crédulos se vuelven incrédulos. Pero gracias a Dios había un remanente fiel en ese mundo. En contraste con los pecadores, Dios tenía un remanente. El remanente era muy pequeño, solamente 8 fieles, y todos eran miembros de la misma familia. No cabe duda que cuando vino el diluvio había millones de personas en el planeta Tierra, porque habían pasado 1656 años desde la creación, en un mundo a donde no había prácticamente enfermedad, en un mundo donde no había escasez de recursos naturales, en un mundo donde los hombres vivían hasta tener casi 1000 años. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre de 1000 años? Bueno, 969 fue el que más vivió. Estoy redondeando el número. Te dicen, bueno, los hombres no tienen hijos, pero sí cooperan, ¿verdad que sí? Ahora, si los hombres vivían esa cantidad de tiempo, indudablemente las mujeres también eran muy longevas. Es decir, que en ese mundo no cabe duda que había millones de personas. Y sin embargo, la Biblia nos dice que solamente había 8 fieles. Y más específicamente dice que Dios halló a uno justo. A veces pensamos que las mayorías están con Dios. Decimos, oh, las iglesias grandes están. Dios está con las iglesias grandes, con la mucha gente. Pero si ustedes miran la historia de la Biblia, el remanente pequeño siempre ha estado del lado de Dios. No la mayoría. La mayoría generalmente está equivocada. Vamos a leer en cuanto a ese remanente fiel en Génesis 6, 9, y luego vamos a leer el capítulo 7 y el versículo 1. Génesis 6, 9 nos dice lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón que justo, era, ¿qué más?
perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Y el capítulo 7 y el versículo 1 básicamente dice lo mismo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto que justo delante de mí en esta generación. Así que el relato bíblico nos dice que había uno justo, y como la cabeza de la familia representaba a toda la familia, Noé y su familia estaban entre los justos. Así que por causa de la maldad de esa sociedad, donde habían disminuido los fieles hasta un pequeño remanente, Dios decidió que había llegado el momento de limpiar la tierra del pecado y de los pecadores. Pero antes que Dios destruyera el mundo y a los pecadores, Dios dio un periodo de oportunidad o de gracia. Génesis 6 y el versículo 3 nos dicen cuánto tiempo duró ese periodo que Dios estableció de oportunidad para salvarse. Dice allí en Génesis 6:3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, la paciencia de Dios tiene límite. La misericordia de Dios tiene límite. Lo vemos en esta historia del diluvio. Porque dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Así que Dios dijo: le voy a dar a esta civilización 120 años de misericordia y de gracia para que se arrepientan y cambien sus caminos. Pero ¿cómo sabría esa gente que Dios le iba a dar ese periodo si no había quien predicara ese mensaje? Así que Dios levantó a este hombre fiel, a Noé, para que predicara el mensaje a esa sociedad antediluviana. Ahora, en Génesis no dice que Noé predicó, pero vamos al Nuevo Testamento y allí sí dice que Dios llamó a Noé para predicar y amonestar al mundo. Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5, Segunda de Pedro 2 y el versículo 5 nos dice que Dios llamó a Noé para advertirle al mundo que Dios les daba 120 años de misericordia. Dice allí en 2 de Pedro 2:5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Y qué fue Noé? Pregonero. ¿Qué es un pregonero? Es un predicador, ¿verdad? Pregonero ¿de qué? De justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, el mensaje también iba acompañado del poder del Espíritu Santo. Es decir, el mensaje de Noé no solamente fue un mensaje de él, el Espíritu Santo acompañó su mensaje. Y usted dice: ¿dónde dice eso? Volviendo otra vez a Génesis 6 y el versículo 3, Génesis 6 y el versículo 3: y dijo Jehová: no contenderá mi ¿qué? Mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que mientras Noé predicaba, el Espíritu Santo estaba impresionando los corazones de la gente que vivía en esa sociedad para que se arrepintieran y cambiaran sus caminos. El mensaje de Noé tuvo poder porque iba acompañado del poder del Espíritu Santo. Pero Noé no solamente predicó. No solamente predicó, sino que también construyó un arca. Mostró su fe por sus obras. Note lo que dice en Hebreos 11 y el versículo 7. Hebreos 11 y el versículo 7. Noé demostró que él tenía fe en lo que Dios le dijo, que iba a haber un diluvio, porque él implementó, fue a buscar los serruchos, fue a buscar los clavos
para cortar la madera y construir el arca. Dice allí en Hebreos 11 y el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa ¿qué? Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué clase de fe tenía Noé? Una fe que una fe que obra. Si Noé hubiera dicho, viene un diluvio, el mundo se va a llenar de agua, y la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Y él dice, Dios proveerá. La gente como que no le hubiera creído mucho. Pero a pesar de que nunca había llovido, Noé predicó que iba a venir un diluvio y que iba a inundar toda la tierra. Ahora, permítame decirles algo en cuanto al mundo antes del diluvio. Nunca había llovido. En la creación, según Génesis 1:2, el planeta Tierra estaba completamente cubierto de agua antes de la creación. En Génesis 1:7 nos dice que Dios, el segundo día de la creación, tomó parte del agua que cubría el planeta y la colocó arriba para que la tierra fuera como un invernadero, y tomó parte del agua y la colocó debajo de la tierra. Se conoce como las ventanas del cielo y las fuentes del gran abismo. Ahora, ¿por qué colocó Dios esa capa de agua o de vapor encima de la tierra? Para que hubiese un clima uniforme. ¿Por qué colocó el agua debajo de la tierra? Para tener un sistema de riego automático. En Génesis, el capítulo 2 y el versículo 5 y 6, dice que a ciertas horas del día subía un vapor de la tierra que regaba la tierra. Es decir, la tierra no era regada por lluvia, la tierra era regada por un sistema de riego automático. En el diluvio, Dios no tuvo que inventar agua. Dios no tuvo que crear agua en el diluvio. Lo único que tuvo que hacer Dios es hacer caer el agua que estaba arriba y traer hacia arriba el agua que estaba abajo para inundar el planeta como había sido antes de la semana de la creación. Así que ustedes pueden imaginarse Noé. La gente pensaba que estaba loco, diciéndole a la gente, oigan, el mundo va a ser destruido por un diluvio. Y la gente dice, esa palabra no está en nuestro vocabulario. Esa palabra no está en el diccionario. ¿Qué significa? Significa que Dios va a llenar el mundo de agua como estaba antes de la creación. Dicen ellos, qué ridículo. Si nunca ha llovido. La forma en que se riega la tierra es que sube un vapor de la tierra. Noé, tú estás loco. Lo que estaba diciendo Noé era anticientífico, antirracional, antihistórico. Y sin embargo Noé mostró su fe. No solo predicó que venía un diluvio, sino que construyó un arca en tierra seca, porque demostró que creía que venía un diluvio como Dios había dicho. Así que Noé predicó por 120 años. Llegó hacia el final de los 20 años. Y Dios hizo un gran milagro cuando Noé terminó de construir el arca. En Génesis 7 y el versículo 15 y 16, Génesis 7 y el versículo 15 y 16, nos dice que Dios le mandó a los animales que vinieran de dos en dos a Noé, quien estaba en el arca. La versión de Hollywood no funciona. En la versión de Hollywood, los hijos de Noé tienen sogas en los animales y están arrastrando a los animales para meterlos en el arca. Pero noten lo que dice la Biblia en cuanto a los animales. Dice en el versículo 15, vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Imagínense, los animales obedecieron a Dios y los seres humanos no. Así que una vez
que entraron todos los animales en el arca, Noé se paró en la puerta del arca e hizo un último llamado a esa civilización. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Predicó, por así decirlo, su último sermón. ¿Y cuántos aceptaron el mensaje? Nadie. Y por lo tanto ahora Noé y su familia entraron al arca y vamos a ver en un momento que se cerró la puerta. Cuando se cerró la puerta, el Espíritu Santo dejó de contender con los corazones de los seres humanos. Vamos a leer en cuanto al cierre de la puerta. Noé no cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. Dice allí en Génesis 7:16, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le habían mandado Dios. Y luego, ¿qué dice? Y Jehová le cerró la puerta. Cuando esa puerta se cerró, todos los casos estaban decididos para vida o para muerte. Los que estaban dentro del arca estaban salvos, los que estaban fuera del arca estaban perdidos. No había forma de cambiar de lado. El destino de cada uno estaba ya fijo. Y sin embargo, algo muy interesante. Noé predicó 120 años. Imagínense una campaña evangelística de estas que dura 120 años. Si Noé hubiera trabajado con una institución hoy en día como evangelista, ya lo hubieran votado. Porque predicó 120 años y el fruto fueron 7 personas y todas eran miembros de su propia familia. Es decir, la vasta mayoría, millones y millones, rechazaron el mensaje. Y dentro del arca había solamente un pequeño remanente fiel. Así que se cerró la puerta. Y enseguida comenzó a llover. No comenzó a llover enseguida. Noten Génesis 7 y el versículo 10. Génesis 7 y el versículo 10. Aquí está hablando Dios a Noé y dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la tierra, la faz de la tierra, a todo ser viviente que hice. Y luego dice: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué es que después que se cerró la puerta, Dios permitió que pasaran 7 días, Noé y su familia en el arca y los impíos vivos afuera del arca? La respuesta es muy sencilla. ¿Creen ustedes que la fe y la confianza de Noé y su familia en la palabra de Dios fue severamente probada durante esos 7 días? Imagínense, pasa un día, cielo azul. 2 días, cielo azul. 3er día, 4º día, 5º día, 6º día. Cada día que pasa, la fe de Noé y su familia en la palabra de Dios es severamente probada. ¿Cómo creen ustedes que se portaron los que estaban fuera del arca por cada día que pasó? Cada día más altaneros, cada día más violentos. Es decir, la fe de los de adentro fue probada cuando se cerró la puerta, y los impíos se volvieron cada vez más altaneros durante esos 7 días. ¿Saben por qué es que Dios permitió que pasaran 7 días? Porque Él quería enseñar que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Vamos a ir a eso en unos momentos. Pero recuerden que la razón por la cual Dios permitió que pasaran 7 días era para probar la fe y la confianza de Noé y su familia en la palabra de Dios, y al mismo tiempo para permitir que los impíos tuvieran su día de victoria. Y luego, después de los 7 días, vino el agua. Vamos a leer Génesis 7 y el versículo 11. Génesis 7, 11. Ahora el agua que Dios colocó arriba y el agua que colocó abajo, ahora va a traer el agua hacia arriba y el agua hacia abajo, y va a llenar el planeta como estaba originalmente. Dice allí, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en el versículo 23 nos dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Es muy difícil para nosotros imaginarnos cómo habrá sido cuando se rompieron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Hubo un desastre en el año 2011 que nos da una pequeña ilustración en miniatura cómo habrá sido globalmente. ¿Recuerdan ustedes el terremoto y el tsunami que hubo en Minato, Japón, en el año 2011? Recuerdo las imágenes por televisión, cómo la inmensa ola de agua del mar pasó por encima del muro de retención y se llevó todo lo que estaba por delante: carros, barcos, casas, personas y aún la planta nuclear que estaba en la orilla. Todo parecía ser una película para mí de Hollywood, parecía irreal. Pero esa calamidad no se compara nada con la calamidad del diluvio, porque el diluvio fue global. El diluvio fue un evento catastrófico, cataclísmico. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento hay 9 palabras que se traducen diluvio? En el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se traducen diluvio, palabras distintas. Pero cuando se trata del diluvio en los días de Noé, se usa una palabra exclusivamente para ese diluvio en el Antiguo Testamento, la palabra Mabul, es decir, está en una categoría especial. Y en el Nuevo Testamento también se usa una palabra griega solo para el diluvio en los días de Noé, y es la palabra cataclismos, de donde viene nuestra palabra cataclismo. En un clásico libro sobre la historia bíblica en los tiempos tempranos de la historia de este mundo, Patriarcas y Profetas, se describe así cómo fue el diluvio. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez en las cataratas de Iguazú. Eso hace un estruendo. Imagínense 1 millón de Iguazús y todavía no alcanza a llegar a lo que fue eso. Así que dice, el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies. La persona que está escribiendo en inglés, a centenares de pies, macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo, como el peñol. Sigue diciendo, a medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios.
Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. La gente se pregunta, ¿qué sucedió con Satanás en el diluvio? ¿Dónde estaba Satanás en el diluvio? Bueno, ¿qué hizo el diluvio? Volvió a la tierra a la condición en la cual se encontraba antes de la creación, ¿verdad? Yo pregunto, en la segunda venida, ¿el mundo va a regresar a la condición en la cual se encontraba antes de la creación? Jeremías escribió, miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Yo pregunto, ¿el planeta estaba en tinieblas originalmente antes de la creación? Sí. ¿Estaba desordenada y vacía? Sí. Ahora, si lo mismo va a suceder al final de la historia, si la tierra va a ser asolada y vacía, ¿qué va a pasar con Satanás según el libro de Apocalipsis durante ese tiempo? Pueden leer en Apocalipsis 20, donde dice que va a quedar encadenado a este planeta. Lo cual significa que durante el diluvio, Satanás fue obligado a permanecer aquí en este planeta. Imagínense cómo habrá sido eso para él. Ahora necesitamos ir al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer otra vez los versículos 37 al 39. Y ahora vamos a recalcar un par de puntos que no presentamos al comienzo del tema cuando leímos estos versículos. Mateo 24, 37 al 39. Y quiero que se enfoquen especialmente en una palabrita que se usa dos veces. La palabra hasta. Una palabra temporal, crucial. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Nos es útil estudiar la historia del diluvio? ¿Es útil? ¿Podemos saber lo que va a pasar habiendo sabido lo que sucedió? Sí, Jesús lo dijo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, importante, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, es decir, estaban llevando adelante su vida rutinaria, como todos los días, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahí está el primer hasta. El primer hasta marca cuál punto de tiempo. Cuando Noé y su familia, ¿qué cosa? Entraron al arca y se cerró ¿qué? Y se cerró la puerta. Pero ahora sigamos leyendo. Dice, y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? ¿Quiénes no entendieron? Los que estaban fuera del arca. ¿Qué no entendieron? No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué no entendieron los que estaban fuera del arca hasta que vino el diluvio? No entendieron que estaban ¿qué? Perdidos. Jesús está diciendo aquí que en relación con su segunda venida, la puerta se va a cerrar, luego va a haber un periodo y entonces viene la destrucción. Sí, porque al final del versículo Jesús dijo, así será ¿qué? Será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, la puerta de la gracia para el mundo se va a cerrar antes de la destrucción. Y durante un periodo de tiempo, los seres humanos no van a saber que están perdidos. ¿Cuándo es que se van a dar cuenta que están perdidos? Cuando el Señor Jesucristo venga y venga la destrucción. Ahora, Jesús dio una ilustración de cómo va a ser esto. Jesús dijo que Él va a venir como ladrón. Ahora, no se preocupen que Jesús no es ningún ladrón. Jesús está tratando de recalcar un punto muy importante. Él dice, yo vengo como ladrón. Y mucha gente cree, bueno, esa es la segunda venida de Jesús. Pero en realidad no. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a pensar de la venida de un ladrón. Es el mes de diciembre, donde hace frío aquí en Medellín. ¿Verdad que sí? Un poco más frío en diciembre. A pesar del cambio climático, ¿verdad? Un poquito menos. Está soplando el viento. Han trabajado todo el día.
Llegan a la casa después de trabajar todo el día cansados, se comen la sopita y luego después de comer la comida liviana, se sientan en la silla más cómoda que tienen a ver las noticias, se empiezan a dormir. Ay, yo me voy a ir a acostar. Y la persona va y se acuesta debajo de las cobijas, calienticos. Y cuando está debajo de las cobijas, se me olvidó trancar la puerta. Esto está tan calientico y tan cómodo aquí. Me da guayabo salirme de aquí. Yo llevo viviendo 25 años en esta casa y nunca ha venido el ladrón. Y la persona se queda en la cama y esa noche llega el ladrón. A medianoche. ¿Y la gente en la casa qué está haciendo? Todos están durmiendo. Y el ladrón entra a la casa, se roba el televisor, el iPad, la computadora, el dinero, todo lo que consigue y se va. Los que están en la casa entendieron que llegó el ladrón. No entendieron que llegó el ladrón. ¿Por qué? Porque estaban dormidos. Por eso Jesús dijo, velad. Porque no saben cuándo la puerta se va a cerrar. ¿Cuándo es que la familia descubre que el ladrón vino? Descubren que el ladrón vino por la mañana cuando se despiertan, pero ya es demasiado tarde. ¿Están entendiendo lo que está diciendo Jesús? Es decir, la puerta de la gracia es la llegada del ladrón. Como se cerró la puerta antes del diluvio, se va a cerrar la puerta de la gracia para el mundo. Así como la fe de Noé y su familia fue severamente probada en una tribulación, de la misma manera el pueblo de Dios en la tierra pasará por lo que Jesús llamó como la gran tribulación. Y así como los impíos se volvieron cada vez más altaneros contra Noé y su familia, de la misma manera los impíos se van a volver altaneros contra el pueblo de Dios. No sabiendo los impíos que están perdidos, sino hasta que venga la destrucción. Ahora quiero compartir con ustedes un ejemplo que ustedes van a entender, no los súper jóvenes, sino los que estaban vivos en noviembre de 1985 y habían alcanzado la edad de la razón. Yo pregunto, ¿será posible que se va a cerrar la puerta de la gracia de la tierra, en la tierra y va a tomar a la gente por sorpresa? ¿Ustedes creen que va a tomar a la mayoría de la gente por sorpresa? Sí. Ahora escuchen. El miércoles 13 de noviembre de 1985, la ciudad de Armero quedó completamente sepultada, como ustedes saben, por una avalancha de barro causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Los habitantes de la ciudad, yo he visitado ese lugar y he hablado con personas que viven allí ahora. Los habitantes de la ciudad estaban confiados de que si hubiese una erupción del volcán, el barro seguiría el cauce del río que se mueve hacia el occidente de la ciudad. Pero no contaban con que una gigantesca piedra iba a desviar el cauce del río hacia la ciudad de Armero. En esa sola noche perecieron 22,000 personas. La pregunta clave es esta: ¿podría haberse evitado esta trágica pérdida de vidas? ¿Acaso no había señales de un desastre inminente? La respuesta es que sí hubo abundantes señales. ¿Por qué entonces la gente fue tomada por sorpresa si había señales? El día después del desastre, en el periódico El Espectador, apareció un artículo escrito por Rodolfo Rodríguez Calderón y el título del artículo era "Un desastre anunciado". El artículo demuestra claramente que todos los habitantes de Armero podrían haber salvado sus vidas
si tan solo hubieran prestado atención a las señales de un desastre anunciado. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. El problema es que la gente escogió ignorar las señales y las advertencias. ¿Cuáles eran las señales? Les comparto lo que decía este artículo el día después del desastre. 11 meses antes del desastre, la montaña había comenzado a echar humo. Debido al calor intenso, la capa suave de nieve que cubría la cima de la montaña se convirtió en una sólida masa de hielo. El nivel del agua de los ríos y las quebradas aumentó marcadamente debido a la cantidad de nieve que se estaba derritiendo. La fumarola de ceniza, que el primer día alcanzó 50 metros, luego aumentó 2 días después a 300 metros, el día antes del desastre había subido a una altura de 5.500 metros. El 11 de septiembre la tierra comenzó a temblar en una intensidad de 3 en la escala de Mercalli. En ciertas ocasiones los que sobrevivieron dijeron que podían escuchar el rugido de la montaña. Las autoridades tuvieron que cerrar las carreteras porque habían deslices de barro que no permitían transitarlas. Los que sobrevivieron afirmaron que no era posible mantener las casas y los muebles limpios. Estaban todo el tiempo llenos de arcilla. La gente podía sentir el olor de azufre en el aire. La noche del desastre hubo una lluvia torrencial con un viento de la intensidad de un huracán. Todo lo que yo estoy compartiendo con ustedes no solamente está en el artículo, sino que yo he tenido una entrevista con el pastor Rueda, quien era pastor allí y perdió a toda su familia porque él había ido a predicar a otra parte. Varios testigos que sobrevivieron dijeron que había una oscuridad casi sobrenatural. Yo pregunto, ¿había señales de que venía un desastre? Sí, pero la gente escogió ignorar las señales. Y la pregunta es, ¿por qué escogieron ignorar las señales? Por la misma razón que la gente antes del diluvio escogió ignorar el mensaje de Noé. Decidieron escuchar las voces de los expertos que decían que no podía suceder. En el mismo artículo que yo les mencioné del Espectador, a las 7 de la noche, y no voy a mencionar los nombres, tengo los nombres de todos los personajes, pero no los voy a mencionar, el sacerdote de la ciudad anunció por radio: no hay razón para tener pánico, por favor conserven la calma. La defensa civil, en un mensaje oficial por radio, afirmó: no hay razón para preocuparse. El obispo del pueblo le advirtió al pueblo que tuviera cuidado con los fanáticos que querían dejar la impresión de que había un desastre inminente. El alcalde de la ciudad dijo: no se preocupen. Después del desastre, el gobernador del departamento del Tolima afirmó: el desastre no se podría haber predicho de antemano. El científico colombiano Jaime Villegas Velázquez dijo: este volcán nunca estallará, nada va a pasar. Tengan cuidado con las especulaciones y las exageraciones. El secretario de Minas dijo: nada pasará. Aún el geólogo norteamericano Daryl Hurd había dicho: es muy improbable que la ciudad pueda ser sepultada por rocas, lava o barro. El Comité Regional de Emergencias esa misma noche impartió el siguiente mensaje: no esperen que las ventanas se quiebren. No esperen oscuridad ni lava corriendo cuesta abajo. No esperen una gran cantidad de ceniza, entre otras cosas. En vez de prestar atención al mensaje de las señales, decidieron hacerle caso al mensaje de los tales llamados expertos.
Los habitantes de Armero no sabían que la puerta de la gracia para ellos se había cerrado. El barro se llevó prácticamente a todos. Y como en el diluvio, quedaron pocos. El Señor Jesucristo nos advirtió de que nosotros debemos aprender lecciones de experiencias como estas. En Marcos 13, 33 al 37, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, y hay una palabrita muy importante que se repite varias veces. Jesús dijo: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, ¿qué más? Velad, ¿qué más? Y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase, es decir, significa estar despiertos. Luego Jesús dijo, versículo 35, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, ¿qué cosa? Velad. Eso significa prestar atención a las señales que están ocurriendo. La gente secular dice, esa idea de que el Señor Jesucristo va a venir en una nube en el cielo, eso es un mito. ¿Quién va a creer eso? Eso nunca ha pasado. Es anticientífico. Nunca ha sucedido en la historia. Es ilógico, es irrazonable. Y mucha gente, tal vez la mayoría de la gente en el mundo, se come el cuento y dice, de verdad que eso parece un cuento de hadas. Lo mismo decían en los días de Noé. Ahora, ya para terminar, mis queridos hermanos y amigos, nadie sabe cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia para el mundo. Pero yo quiero decirles que hay dos puertas de la gracia que se cierran. Una puerta que se cierra es aquella de la cual hemos hablado, cuando se va a cerrar la puerta de la oportunidad para todo el mundo. Cuando ya se ha predicado el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, el pequeño remanente ha aceptado el mensaje, la vasta mayoría lo ha rechazado, y entonces llega el momento cuando todos han tomado su decisión, que se va a cerrar la puerta de la gracia para todo el mundo. Y los salvos estarán salvos y los perdidos estarán perdidos. Pero hay otra puerta de la gracia. Es un cierre de la puerta individual de la gracia. Escuchen bien. Si yo llegase a morir esta noche, mi puerta de la gracia se cerró. Así que si yo no llego al cierre de la gracia para el mundo, pero llegase a morir esta noche, mi puerta de la oportunidad se cerró. En Hebreos 9:27 dice algo muy interesante. Hebreos 9 y el versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, ¿qué? Que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Todo ser humano, con la excepción de los que estarán vivos cuando Jesús venga, van a morir. Y después de su muerte, viene el juicio de su caso. Después de la muerte no hay oportunidad de cambiar de lado. La puerta individual de la gracia en ese momento se cerró. Pensamiento solemne, que si no llegamos al cierre de la gracia para el mundo, pero si llegamos al cierre de la gracia individual, sucederá exactamente lo mismo. Pero yo quiero decirles, gracias a Dios, que Dios nos ha dado un camino de escape, que si nosotros llegásemos a morir, podemos estar absolutamente seguros. Y ustedes dicen, ¿cuál es ese? Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17.
Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Va a haber dos clases de personas que murieron. Están los muertos que murieron fuera de Cristo y los muertos que murieron en Cristo. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Los que mueren fuera de Cristo son como los que vivieron antes del diluvio y estaban fuera del arca. Fíjense lo que dice aquí en cuanto a la segunda venida. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron en Cristo. Versículo 16. Porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor mismo? Jesús, muy bien. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y ahora escuchen esto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Los que mueren en Cristo tienen razón de temer? No. ¿Saben? Yo viajo mucho por avión. Estoy por cumplir ahora casi 7 millones de kilómetros desde el año 1991 en una sola empresa aérea. Y la gente me pregunta, dice, pastor, ¿usted no tiene miedo de montarse en un avión? Y yo le digo, no, ¿por qué? Porque se puede caer el avión. Le digo, sí, ¿cuál es el problema? Se muere. Le digo, sí, ¿cuál es el problema? ¿No tiene miedo de morir? No, porque estoy en Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. La clave entonces es estar en Cristo. Y si morimos, nuestro caso está seguro. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo podemos nosotros estar en Cristo? ¿En qué momento es que llegamos a estar en Cristo? Gálatas 3, 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. Aquí nos dice en qué momento oficialmente nosotros llegamos a estar en Cristo. Dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuándo es que Cristo me cubre con el manto de su justicia para que yo esté en Él? En el momento del bautismo. Y ustedes dicen, ¿por qué en ese momento? Les voy a repetir algo que dije en una presentación anterior. El bautismo bíblico es un bautismo de adultos, o por lo menos de personas que han alcanzado la edad de la razón, porque la Biblia dice que es necesario arrepentirse y bautizarse. Es necesario confesar los pecados y luego bautizarse. Además de eso, el bautismo en la Biblia es un bautismo siempre por inmersión. Es decir, la persona es sumergida debajo del agua. Y algunos dirán, pero pastor, ¿qué importancia tiene que una persona sea bautizada por aspersión o por infusión o por inmersión? Al fin y al cabo, lo importante es que la persona es sincera. No es así. Cristo dejó ese método de bautismo por una razón muy importante. Y le voy a explicar como expliqué la otra noche. Señor Jesucristo, cuando colgó en la cruz, dijo, consumado es, y dejó de respirar. ¿Qué hizo Jesús mientras estaba en el sepulcro? No respiró. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando salió del sepulcro? Respiró de nuevo. Murió, fue sepultado y resucitó. Ahora escuchen bien. Cuando una persona se bautiza por inmersión, sumergido debajo del agua, en miniatura está repitiendo la experiencia de Jesús.
Porque antes de que el pastor ponga al candidato debajo del agua, él dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo último que hace el candidato antes que el pastor sumerja a esa persona? Deja de respirar. ¿Y qué hace mientras está debajo del agua? No respira. ¿Y qué es lo primero que hace cuando sale? Respira de nuevo. Está incorporándose en Jesús. En miniatura está siendo incluido en Cristo Jesús. Y si esa persona llegase a morir, está en Cristo y no tiene nada que temer. Y eso se aplica también a los que estarán vivos cuando Jesús venga. Ahora, yo sé que hay muchas personas aquí que no han pasado por esta gloriosa experiencia, la experiencia del bautismo. Y a veces yo digo: ¿por qué razón hay que rogarle a la gente que tome su decisión de bautizarse? Si es el más grande privilegio que uno puede tener, ser sepultado con Cristo, incluido con Cristo, estar en Cristo. ¿Qué cosa más importante puede haber que esa? Por eso cuando Pedro predicó su sermón el día del Pentecostés, ni siquiera tuvo que hacer un llamado, porque la Biblia dice que 3,000 individuos vinieron y dijeron: bueno, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Imagínense qué bendiciones: perdón de los pecados y además de eso recibir el Espíritu Santo en la vida para vivir una vida semejante a la de Jesús.